Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Es un gusto, amados hermanos, poder saludarles nuevamente en esta semana. Agradecemos a nuestro Dios por esta bendición tan hermosa que nos permite de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Es un gusto poder saludarles, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura por esta bendición y esta oportunidad, por este tiempo tan hermoso y precioso de compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor y cada uno de ustedes. A todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, oramos que el Señor esté bendiciendo abundantemente su vida en cada área en la cual ustedes están desarrollándose para la gloria del Señor. Mis amados hermanos, en esta semana, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir con ustedes el tema, la dignidad en el Evangelio. Es un tema precioso, amados hermanos. Vamos a aprender cosas interesantes con la ayuda de nuestro Dios. Vamos primeramente, mis hermanos, a pensar un poco en el significado de la palabra dignidad. ¿Qué significa la palabra dignidad? Una buena pregunta. Una pregunta más. ¿Por qué será que la palabra dignidad nosotros siempre la relacionamos con recibir? Yo no soy digno de recibir esta bendición. No soy digno de recibir este trabajo. O nosotros no somos dignos de estar en este lugar. O las mujeres pueden decir, yo no soy digna de tener un esposo tan lindo, tan precioso como el que tengo. ¿Por qué será que lo relacionamos con recibir? Ahora bien, otra manera de relacionar la palabra, o más bien de ver la palabra dignidad, ¿por qué será que la relacionamos siempre con el pecado? Porque nos sentimos pecadores, entonces somos indignos de recibir las bendiciones. Y así llegamos delante del Señor. Padre, yo no soy digno de recibir esto, no soy digno de recibir esto otro, no soy digno de recibir estas bendiciones porque soy pecador, porque soy malo. Así le expresamos al Señor. Pero quiero compartir con ustedes primero qué significa la palabra dignidad. Créame que nos vamos a llevar una sorpresa. Antes quiero repetirle, si usted me lo permite, ¿por qué será que la palabra dignidad siempre la relacionamos con recibir? Bueno, pues aquí tenemos la primera sorpresa. La palabra dignidad o digno, en el sentido que vamos a estudiar nuestro texto, es una palabra griega que es haxios, que significa apropiadamente. Es una sorpresa, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no tiene nada que ver con recibir nada. Nosotros así nos acercamos al Padre. Padre, yo no soy digno de que tú me des esto. Pero vamos a aprender, de hecho, ya con el significado de esta palabra, que la palabra digno no tiene nada que ver con recibir. Pero ese es el concepto con el que muchos de nosotros hemos vivido por muchos años. Ahora, la segunda sorpresa es que la palabra digno, como ya vimos, significa apropiadamente, está relacionada con dar. Es una sorpresa. En lugar de pensar, yo no soy digno de recibir, que no tiene nada que ver con recibir,
Más bien, escuche bien, ¿por qué podemos decir entonces que somos dignos de recibir algo? Porque la palabra, vuelvo a repetir, la palabra dignidad está relacionada con dar. Nuestro Dios nos aplica la justicia de Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces el Padre, cuando nos aplica la justicia de Cristo, nos hace personas, escuche bien, moralmente y espiritualmente capaces de andar apropiadamente delante de Dios. ¿Y por qué nos capacita para andar apropiadamente delante de Dios? Porque esto está relacionado con darle a Él. Escuche bien, mi amado hermano, vamos a aprender 5 puntos que son los más importantes de la vida cristiana y que tienen que ver con la dignidad en el Evangelio. Escuche bien, mi amado hermano, estos 5 puntos son los 5 puntos de la dignidad en el Evangelio, de la dignidad en la vida cristiana. Se los voy a mencionar. Vamos a ir estudiando uno por uno. Primero es andar como dignos de Dios, el número 1. El número 2, andar como dignos del Señor Jesús. El número 3, andar dignos en el Espíritu Santo. El número 4, andar dignos del Evangelio. Escuche, dignos del Evangelio de Cristo. Y el quinto, dignos de la vocación de nuestro llamamiento. Aquí en estos 5 puntos, mis amados hermanos, está la dignidad en el Evangelio. Todo aquello que nosotros perdimos por alejarnos de Dios, por separarnos de Dios, caímos moralmente y espiritualmente y perdimos muchas, si no es que todas las cosas que al ser humano lo pueden hacer de alguna manera capaz de acercarse a Dios. O dicho de otra manera, el hombre está moralmente y espiritualmente incapacitado para buscar a Dios. Y todo esto, Dios el Padre nos lo regresa. Por eso le mencionaba al principio, Dios el Padre nos lo regresa, nos capacita de nuevo para que andemos apropiadamente delante de su presencia. Porque todo esto se perdió. El hombre actualmente está moralmente caído. Espiritualmente está así, espiritualmente caído. Está muerto en delitos y pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Es por eso que cuando llega el hombre en ese estado dice, yo no soy digno. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando gracia, le está mostrando favor, le está mostrando misericordia, le da salvación, bendito sea el nombre del Señor. Le restaura su familia si es que la perdió, le restaura la salud, le restaura el trabajo, le restaura la economía. Formas de expresión cotidianas para que nosotros lo entendamos. Y esto es muy importante. Por eso nos sentimos indignos. Somos vil pecadores delante del Señor y al ver la grandeza, la misericordia, el amor de nuestro Dios, decimos yo no soy digno de recibir. Pero sorpresa, lo que sucede es que el Señor nos levanta a una vida nueva. Así como con Cristo fuimos juntamente crucificados y resucitados en su muerte, en su bautismo, para hacernos semejante en su resurrección, así, amados hermanos, nosotros andemos en vida nueva, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando eso sucede, que en otras palabras se llama el nuevo nacimiento, escuche, mi amado hermano, no es tanto que Dios nos haga dignos para recibir algo, sino que nos hace nuevamente, moralmente y espiritualmente capaces para vivir
apropiadamente delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra dignidad. Vivir apropiadamente delante de Dios. Entonces no tiene nada que ver con recibir, sino más bien con dar. Y poco a poco lo vamos a ir viendo. Por eso en algunos programas yo le compartía la palabra en hebreo, la palabra teshuvah, que es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra teshuvah no significa un cambio de mentalidad como la palabra en griego metanoia, sino más bien significa retornar de donde nos salimos. ¿De dónde nos salimos? ¿O de quién huimos? De Dios. Entonces teshuvah denota y tiene la idea de regresar de donde salimos. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra muerte significa separación. Entonces, nosotros al separarnos de Dios, amados hermanos, sucedió lo inevitable. Morimos. Cuando nos separamos de Dios, morimos. Entonces la palabra teshuvah dice regresar de donde salimos, regresar de donde huimos, retornarnos a Dios. Esto es muy importante, porque al regresar a Dios, mis amados hermanos, esto es hermoso. Al regresar a Dios, nuevamente, como ya le expresé, nuestro Padre Celestial nos hace moralmente capaces, espiritualmente capaces de andar apropiadamente delante de su presencia. Por eso este tema es tan importante. Y por eso vemos una separación, incluye al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, incluye el Evangelio de Jesucristo y el llamamiento que cada uno de nosotros recibimos por la gracia de nuestro Dios. Y en estos 5 puntos, amados hermanos, está la vida cristiana. Es muy, muy importante. Así que, teniendo ahora este concepto en nuestra mente de lo que es ser digno, que ya no se trata si somos dignos de recibir esta bendición o de recibir más bendiciones. Ahora sabemos que la palabra dignidad significa apropiadamente. Entonces ya con este significado en nuestra mente y en nuestro corazón, ahora vamos a ver por qué la palabra del Señor lo desglosa de esta manera. ¿Por qué la dignidad en el Evangelio se desglosa de esta manera en las Sagradas Escrituras? Vamos a aprenderlo con la ayuda del Señor y vamos a entenderlo quizás de una forma diferente. Porque mientras estábamos pensando en recibir, aunque no somos dignos, ahora vamos a entender que se trata de dar y dar. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Padre nos capacitó moralmente y espiritualmente, le repito, para vivir apropiadamente. ¿Y eso? ¿Qué significa eso de vivir apropiadamente? Significa dar. Contrario al concepto que nosotros tenemos de recibir. Vamos a verlo, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a ver el primer punto. Vivir como es digno de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Él nos salvó, como le mencionaba hace unos momentos, las formas de expresión más cotidianas para que estemos familiarizados. Nos salvó, nos perdonó o nos restauró, nos llamó, nos capacitó para vivir apropiadamente delante de su presencia. Entonces ahora, ahí entra la palabra dignidad. ¿Qué espera Dios de mí? Esa es la pregunta y esa es la cuestión. Porque una vez que nuestro Padre Celestial nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha llamado, es hermoso. Nos ha adoptado. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Esto es hermoso, amados hermanos, porque si Dios nos pide esto es porque sabe que se lo podemos dar.
También en otras ocasiones le he compartido que si en la historia de la iglesia del primer siglo que tenemos registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si estos varones, si esos hombres de Dios tuvieron la capacidad de vivir en santidad delante de Dios y Dios se agradó de ellos, entonces es porque ellos se lo pudieron dar a Dios. Y en la historia de la iglesia actualmente hay testimonios, hay biografías de siervos de Dios en muchos países, en todas las épocas, que vivieron una vida en santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad cuando nos salvó, cuando nos perdonó, cuando nos limpió, bendito sea su nombre, y nos hizo nuevamente, moralmente, espiritualmente capaces de vivir apropiadamente delante de su bendita presencia. Por eso es importante entender esto. No le podemos dar a Dios menos de lo que Él pide. Y como le he mencionado en otros programas también, no estamos hablando de perfección humana. Dios a nosotros como hijos suyos no nos demanda, ni nos pide, ni nos exige perfección humana. Eso es lo interesante. Ahora, vamos a leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 y 12. Vamos a ver, amados hermanos, qué importante son estos textos. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Escuche estas palabras: santamente, justamente, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Como una correspondencia de amor, de consagración, de conocimiento que hemos recibido del Padre. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera santidad, justicia. Escuche bien lo que significa la palabra irreprensiblemente. Significa sin defecto y sin falla. Es una palabra griega muy importante que es amemptos, que significa sin falla, sin defecto. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Algo muy importante. Si nosotros no andamos, no vivimos en santidad, no andamos apropiadamente delante de Dios, estamos fallando en la balanza. Si nosotros no estamos viviendo con justicia o justamente delante de Dios, estamos fallando en la balanza. Si nosotros no vivimos irreprensiblemente delante de nuestro Dios, nuevamente estamos fallando en la balanza. Por lo tanto, mis amados hermanos, créalo, no tenemos a nuestro Dios complacido. Él no puede estar contento con nosotros. Él puede bendecirnos en su infinito amor y su bendita gracia. Él puede bendecirnos, proveer, hacer muchas cosas. Pero si no andamos como es digno de Dios, si no andamos como Dios se merece, amados hermanos, no tenemos complacido a nuestro Dios. Santidad en nuestra vida moral, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones, eso es lo exterior. Lo más importante
son lo interior, que son las intenciones, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, lo que nos motiva a hablar o a decir lo que decimos. Todo aquello que nos motiva a pensar lo que pensamos y a caminar por donde caminamos. Ya no tenemos excusas. ¿Saben por qué? Porque todo el conjunto de nuestra salvación, el apóstol Pablo nos dice que estamos completos en Él, bendito sea su nombre. No nos hace falta nada. Todas estas citas o las citas que vamos a estar mencionando, algunas van a aparecer en pantalla para que usted las lea, por favor. Dice que estamos completos en Cristo Jesús. No nos hace falta nada. Y como Dios sabe que Él ya nos dio todo y nos ha capacitado, como Él sabe que no nos hace falta nada, entonces, amados hermanos, Dios espera que andemos como es digno de Él. No podemos ofrecerles, amados hermanos, a nuestro Dios solamente la mitad de lo que Él demanda de nuestra vida, porque eso es andar chuecos. Si nos coloca Dios en su balanza, no vamos a dar el peso. Entonces vea qué interesante. Vea, hermanos, no hay excusa. Vosotros sois testigos y Dios también. Los tesalonicenses eran testigos de cómo los apóstoles vivían su vida cristiana. Ellos eran testigos y Dios también era testigo de eso. Por eso hoy actualmente nuestro Dios es testigo de cómo andamos viviendo nuestra vida cristiana. Y muchos creyentes también son testigos de cómo andamos viviendo nuestra vida cristiana. Y Dios se da cuenta, y muchos se dan cuenta, de que es posible que no andemos viviendo apropiadamente, ni moralmente ni espiritualmente. Si no andamos viviendo moralmente apropiados delante de Dios, nunca vamos a vivir espiritualmente apropiadamente delante de Dios. No podemos, no vamos a poder. Por eso es muy importante que meditemos en estas cosas. Dios ya nos ha capacitado, nos escogió, nos amó, nos perdonó, nos salvó, nos limpió, nos justificó, nos adoptó, nos rescató, nos redimió, bendito sea su nombre. Amados hermanos, no nos hace falta nada. ¿Con qué excusa podemos presentarnos delante de Dios? Si Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo que estamos completos en Cristo Jesús, ya no nos hace falta nada. La obra de nuestra redención está completa por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Estamos completos en Él. Por lo tanto, amados hermanos, Dios no espera la mitad de nosotros. Él espera completo porque nuestra salvación está completa. Si alguien por ahí nos dice, bueno, es que pues nuestra vida cristiana pues es un proceso, es poco a poco, amado hermano, tenga usted cuidado. El pecado no se deja poco a poco, pero sí podemos ir creciendo en santificación del Espíritu. Si nosotros no entendemos el objetivo de lo que es la oración, nunca vamos a aprender lo que es la santificación. Muchos cristianos no saben, muchos cristianos ignoran que toda vez o cada momento que se lleva una vida de oración consagrada a Dios, en la hermosura de la santidad, en la verdad en lo íntimo, se están santificando delante de nuestro Dios por el poder y la obra del Espíritu Santo, bendito sea su nombre, porque Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio para la gloria de su nombre. Cada
vez que nos acercamos a nuestro Dios y nos humillamos y reconocemos que todo el honor, la honra, la gloria, el poder y la majestad es del Altísimo, cada vez que nos reconocemos que nosotros le fallamos a nuestro Dios y que sabemos, de verdad reconocemos con toda humildad delante de nuestro Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él, bendito sea su nombre. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos está santificando en nuestra vida de oración. Amados hermanos, algo que vamos a aprender más adelante. Muchas veces nosotros nos desesperamos por no ver frutos externos. Pero nuestro bendito Dios está más interesado en el fruto interno que damos delante de Él, las reacciones que nosotros tenemos en su presencia. Esto tenemos que irlo aprendiendo. Más adelante vamos a ver cómo en estos puntos de dignidad, amados hermanos, créanme que el cuadro se ve tan difícil, amados hermanos, pero ya estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa andar como es digno de Dios? Andar como Dios se merece, amados, significa vivir en santidad en nuestras intenciones y las motivaciones. Eso es interno. Vivir en santidad en nuestros actos, en lo externo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que hablamos, lo que tocamos y en lo que caminamos. Todo eso impulsado por las motivaciones o las intenciones internas en el corazón. Esto es muy importante. ¿Qué espera Dios de nosotros en nuestro caminar con Él? Escuche, mi amado hermano, vamos a ver cómo la palabra del Señor desglosa la dignidad en el Evangelio. La Biblia no dice, bueno, pues vive como es digno delante de Dios y ya, así síguele y así vamos bien. Pero no, amados hermanos, vamos a darnos cuenta que el Padre espera cosas de nosotros. ¿Sabe una cosa, mis amados hermanos? Nuestro Dios no se deja sobornar con nada ni por nadie. Nuestro Dios no admite cohecho, no admite sobornos. Padre, te doy esto aunque no te dé esto. Padre, te doy un poquito de esto y después otro poquito de esto. Nuestro Dios no puede ser sobornado. Ni espiritualmente, ni económicamente, ni materialmente. Nuestro Dios no puede ser, amados hermanos, manipulado de esa manera. Dios ya puso los parámetros en su palabra. Y ahora lo que Él espera es precisamente lo que Él exige en su palabra. En nuestro caminar, en nuestra dignidad, como lo estamos exponiendo, andar como es digno de Dios, andar como Dios se merece. Dios espera, amados hermanos, santidad, justicia, irreprensiblemente, sin tacha, sin falla. ¿Por qué? Porque Él nos ha capacitado. Amados hermanos, no confundamos las fallas cotidianas con cometer pecados. Por eso muchas personas se incomodan o quizás se espantan. Porque decimos, es que ¿quién es perfecto? Entonces contestamos, nadie es perfecto, solo Dios. Pero ¿quién no le ha fallado a Dios? Pues todos le fallamos. Pero decir que todos le fallamos a Dios es bíblicamente tolerable. Pero decir que todos pecamos, eso ya es diferente. Eso es muy diferente. Entonces, ciertamente todos le fallamos a Dios.
Todos. En algún momento, por circunstancias, por cosas que nos suceden, le podemos fallar a Dios. Pero de eso a decir que todos pecamos, hay un mundo de diferencia. Amados hermanos, si nosotros le fallamos a Dios, vamos a regresar, vamos a retornar de donde salimos, vamos a retornar. Pero ahora pensamos, si nosotros pecamos, no se trata solamente de retornar, se trata de vivir todo lo que conlleva cometer un pecado delante de Dios, lo que se llama sus consecuencias. Entonces muchas personas pueden, hasta reprenden las consecuencias de sus pecados. Amados hermanos, no hagan eso. Las consecuencias de los pecados no se van cuando un cristiano los reprende. Esa es una mentira, eso no es cierto. Ese es un cuento que a usted le contaron. Las consecuencias de los pecados se viven, no se pueden reprender, hermanos. Sin embargo, si tú eres oprimido, si de repente estás deprimido, si de repente estás triste, si de repente sientes que flaqueas, entonces en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. El Señor nos ha dado autoridad de potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar significa pisotear en el nombre de Jesús. Pero eso es diferente. Muy diferente. Si algún cristiano peca, va a vivir las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de su pecado no las vas a poder reprender nunca. ¿Y saben lo que es más doloroso? Que las consecuencias de los pecados pueden, amados hermanos, durar varios años. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos exige santidad? ¿Porque Dios no tiene otra cosa que hacer? Es que Él sabe que si no nos presiona de esa manera, con santidad, justicia e irreprensiblemente delante de su presencia, el cristiano va a vivir su cristianismo a la ligera, superficial. Escuche, mi amado hermano. Hay cristianos que están viviendo las consecuencias de sus actos, de sus pecados, de uno, de dos o tres pecados. Todavía no terminan de vivir las consecuencias de un pecado cuando ya le están echando más y más y más. Y ya cuando se encuentran desesperados empiezan la sangre de Cristo y hay poder en Cristo. Amados hermanos, no haga eso porque no se van a ir. Las consecuencias de nuestros pecados las vamos a tener que vivir. Sean pecados físicos, espirituales o morales o económicos, como tú le quieras llamar, se van a tener que vivir. Por eso dice que andéis como es digno de Dios. Por eso cuando tú te sientas acechado, asediado, cuando te sientas que hay opresión del diablo, ¿qué tienes que hacer? Regresar a Dios, regresar a Dios, regresar a Dios. Por eso la oración de nuestro Salvador Jesucristo dijo, amados hermanos, dentro de las palabras que Él dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración, mas líbranos del mal. Escuche, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, pero ¿cómo? Cuando regresamos a Él. Esto es muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios también. Amados hermanos, podríamos decir aquí como que en unas palabras así mexicanitas, estamos amolados. Dios es testigo y cientos de cristianos también estamos amolados. Muchos cristianos vivieron en santidad, justamente. Vivieron irreprensibles delante del Señor. No en perfección humana, porque por eso se lo repito, irreprensibles, no perfección humana. Entonces, si Dios exige esto, es porque sabe que se lo podemos dar.
Fallas, todos tenemos. Todos le fallamos a Dios. Pero debemos de saber y estar bien conscientes, mis amados hermanos, que si cometemos algún pecado, vamos a tener que vivir las consecuencias de ese pecado. Y si tú todavía no terminas con un pecado y ya le estás echando otro, vas a vivir las consecuencias de ese otro pecado y de ese otro pecado y de ese otro pecado. Y esto puede tardar años, años. Amados hermanos, nosotros vamos a ir viendo por qué la palabra de Dios nos presenta así el Evangelio. Vivirlo apropiadamente. Ya no puedes tener en tu cabecita, es que yo no soy digno de recibir esto, Señor. Es que yo no soy digna de recibir esto. Porque ya aprendiste que la dignidad no tiene nada que ver con recibir, sino más bien con dar. Cómo estás viviendo, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Ahora lo que Dios espera es recibir. ¿Por qué? Porque Él ya nos capacitó. Estamos completos en Cristo Jesús. Ahora lo que Él está esperando es nada más recibir, porque Él ya nos lo dio todo. Bendito sea su nombre. Vivir como dignos de Dios, amados hermanos, parece una gran piedra pesada. Pero si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y vemos lo que hicieron esos hombres santos de Dios, vamos a entender por qué Dios exige santidad, justicia en nuestros hechos, palabras, actos, en nuestro caminar, en todo. Acuérdate que Dios, amado hermano, Dios examina tus motivaciones, las intenciones de tu corazón. Eso tiene que ver mucho con la santidad, con la justicia y con andar irreprensiblemente delante de Dios. Pues vamos a avanzar, amados hermanos, vamos a pasar al punto número 2. Ahora vamos a ver lo que las Escrituras sagradas del Señor nos dicen en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Y vamos a buscar el versículo 10. Si andar en dignidad delante de Dios, amado hermano, le pareció pesado, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que espera nuestro Señor Jesucristo de nosotros? Créame, hermano, esto es un cuadro que nosotros podemos pensar, Dios mío, pues ¿en qué cosas he estado pensando durante todo este tiempo en mi vida cristiana? ¿En qué he ocupado este hermoso tiempo? ¿O en qué he desperdiciado este hermoso tiempo? Créame, amado hermano, Dios el Padre espera santidad, justicia y ser irreprensibles. No espera menos. No vamos a poder sobornar a Dios jamás. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor Jesús. El otro texto decía: para que andéis como es dignos de Dios. Como es digno, mejor dicho, de Dios. Ahora este texto nos dice: para que andéis como es digno del Señor Jesús. ¿Qué espera el Señor Jesús de nosotros? Ay, hermano, si la primer piedra pesó, vamos a ver qué espera el Señor Jesús de nosotros. Para que andéis como es digno del Señor, dice, escuche bien, mi amado hermano, ¿qué espera? Que le agrademos en todo, agradándole en todo, en todo. Escuche, no dice en algunas cosas, por eso le repito, esta es la dignidad en el Evangelio. La dignidad no es recibir, no es recibir, no es recibir. Así no le hemos pasado muchos años de nuestra vida cristiana. No soy digno de recibir esto. Aquí la palabra del Señor nos enseña que
es dar, vivir apropiadamente. Ahora el Señor Jesús espera recibir, porque estamos completos en Él, agradándole en todo. No dice en algunas cosas espirituales, morales, materiales o físicas o sexuales, agradándole en todo. ¿Y qué significa todo? Significa todo. ¿Cómo es que podamos nosotros pensar, agradamos a Dios en nuestro ministerio, pero en nuestra vida sexual no le agradamos? Agradamos a Dios en nuestra vida sexual, pero en nuestra economía no le agradamos. O agradamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, pero en el ministerio no le agradamos. O le agradamos al Señor en nuestro ministerio, pero ante la sociedad estamos reprobados como vecinos. Agradándole en todo. ¿Es difícil? Podríamos decir, creemos que sí es difícil. ¿Cómo tener ese pensamiento? Padre, tengo que agradarte en todo, incluyendo las intenciones, las motivaciones, obviamente que me motivan, que me mueven a hacer lo que hago, a decir lo que digo, a caminar en donde camino. Esas son las motivaciones y las intenciones del corazón, agradándole en eso primero. Lo externo es otra cosa. Hemos aprendido, amados hermanos, que muchas veces nosotros hacemos buenas obras, pero con malas intenciones, y estamos en un problemísima delante de Dios, porque a Dios no se le olvidan las cosas. Toda la manera en que cómo tú has tratado a tus hermanos, todo lo que les has dicho, todo lo que les has mentido y les has engañado, todo está registradito ahí. Cuando tú actuaste con dolo, con mentira, con engaño, todo está registrado. Para sorpresa nuestra, vamos a ver una palabra más adelante, en otro tema, en otro punto del mismo tema, como la palabra adulterar en ese apartado significa actuar con dolo, engañando. Y dice, agradándole en todo. Amados hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Punto número 1, agradándole en todo. Ahora escuche esto. En toda buena obra, llevando fruto. Qué difícil. No solamente dice que hagamos buenas obras. Hasta cierto punto eso podría ser sencillo. Hasta cierto punto eso podría resultar ser fácil. Pero es un problema. Escuche, agradándole en todo, llevando fruto. En toda buena obra. No se trata nada más de hacer buenas obras. Se trata de que esas buenas obras que hagamos den fruto. Quizás algunos podemos pensar, pues nosotros ya tiene tiempo que gracias a Dios estamos haciendo muchas obras buenas. Pero la pregunta es, ¿han dado fruto esas obras? Si nosotros supiéramos, amados hermanos, lo importante que es nuestro interior delante de Dios. Si nosotros pudiéramos entender tantito lo importante que es que cuando estamos delante de Dios en oración o haciendo cualquier otra cosa, pero especialmente en oración, si nosotros pensamos lo importante que es que Dios está examinando nuestros pensamientos. Cuando hablamos con los hermanos, cuando tratamos con ellos, cuando hacemos esas buenas obras, no solo se trata de hacer buenas obras, hermanos. Dice que llevemos fruto en toda buena obra. Es impresionante esto.
¿Por qué? Porque nuestro bendito Salvador nos ha capacitado. Qué importante es entender primero que Dios espera trabajar en nosotros. Por eso dice la Escritura, amado hermano, escuche este texto tan importante. Dice que el Señor Jesús nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Él dice, ya llevas fruto, está bien, pero necesita limpiarte para que llevéis más fruto. Necesitamos estar en una renovación constante en el Espíritu Santo para la gloria de nuestro Dios. Es importante, mis amados hermanos, que tengamos esto en nuestra mente. Si tú te estás dedicando últimamente a hacer buenas obras, está bien, bien por ti. Pero ¿están dando fruto esas buenas obras? Porque si el Señor tomara nuestras buenas obras y nos lo pone en la balanza y del otro lado pone frutos, puede ser que la balanza no esté dando el peso y sea pura apariencia. Es importante esto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Si es buena obra, tiene que dar buen fruto. ¿Qué es lo que espera el Señor Jesucristo de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que le agrademos en todo. Eso es andar en dignidad del Señor Jesús. En la dignidad del Señor Jesús, como Él se merece. El tercer punto, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta no es una petición, no, hermanos. Si nosotros no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, amados hermanos, no estamos agradándole a Dios. Crecer en el conocimiento de Dios no es aprenderse textos. Esa es otra historia. Crecer en el conocimiento de Dios no es conocer mucho de Biblia o mucho de las Sagradas Escrituras. Crecer en el conocimiento de Dios, amados hermanos, es algo más íntimo. No estamos hablando de misterios escriturales. Estamos hablando de un conocimiento íntimo o interior en nuestro espíritu. Saber, conocer, discernir lo que Dios dice y lo que no dice. Lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Lo que Dios puede decir y lo que Dios no puede decir. Aunque esto nos parezca raro. Miren, mis amados hermanos, casi en todos los textos de las Sagradas Escrituras, quiero compartirle algo rapidito. Hay textos que en un solo versículo, es más, en un solo renglón o en unos cuantos renglones, se nos presentan varias facetas de Dios. Muchas veces nosotros no podemos entender esto, porque estamos tan acostumbrados a leer las Sagradas Escrituras hacia el aventón, que no le damos oportunidad al Espíritu Santo de que Él capture nuestra atención, nuestro espíritu, de que abra nuestros ojos a las maravillas de su ley. Y en un solo versículo, Dios es presentado de varias facetas. Como Dios, como creador, como juez, como rey, como sanador, como castigador, como creador del bien y del mal, en un solo versículo.
Pero como nosotros muchas veces los leemos aislados, no los relacionamos con otros textos de las Escrituras. Y por eso nos puede crear confusión. Hay personas que dicen, hermano, mire, aquí tengo como 4 textos que dicen que Dios no castiga. Mire, aquí están 4 o 5 textos donde dice que Dios no castiga. Entonces podemos dar por hecho que Dios no castiga, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa, teológicamente, escrituralmente, Dios siempre va a castigar, siempre. Desde el momento en el que es un Dios santo y justo y verdadero, Él castiga la maldad. Aunque 5 o 6 o 7 textos de la Biblia digan que no. Es decir, Señor, ¿cómo está eso? Teológicamente Dios tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una conciliación textual y contextual de lo que estamos leyendo. Texto, postexto, el texto y el contexto. Se tiene que hacer una conciliación textual para entender esos textos que dicen que Dios no castiga. Porque es verdad, si hay textos en la Biblia que dicen que Dios es amor, misericordia, bondad y todo. Pero ay, hermanos, eso es cuando nosotros nos quedamos estancados, cuando nosotros queremos ver o cuando nuestro miedo nos hace ver a Dios como un Dios bueno solamente. Cuando la Biblia presenta a Dios como castigador, como retribuidor de nuestras obras, de nuestros hechos. Como un Dios que se enoja, un Dios que se molesta. Hay textos que dicen que la ira de Dios se inflama rápido, se enciende rápido. Entonces nosotros nos quedamos cortos en ese conocimiento de muchos textos. ¿Sabe qué me dijo una persona hace unos días? Algo impresionante. Yo le preguntaba, ¿cómo es Dios? Y me dice esta persona, Dios es como nosotros. Y le digo, ¿cómo es que es como nosotros? Y me dice, Dios es una persona que tiene cabello caniento, tiene barba, tiene 2 piernas, tiene 2 brazos, tiene unos dedos, tiene 2 ojos, tiene una nariz y tiene una boca. Y tiene 2 orejas. Y le pregunté, ¿así es Dios? Y me dice, sí, así es Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Amados hermanos, yo me quedé pasmado. La pregunta es, ¿así es Dios? Y sabe, esta persona es una persona que tiene tiempo en el Evangelio, que sirve. Yo me quedé pasmado. Así es Dios, me dice, sí, así es Dios, es como nosotros, se parece a nosotros. Amado hermano, la Escritura dice creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que estas personas no quieren crecer en el conocimiento de Dios. Ni siquiera podemos verlo, ni siquiera podemos pensar mejor en una apariencia física. ¿Cómo vamos a conocerlo interiormente? ¿Cómo podemos conocerlo en una intimidad? ¿Cómo? Si estamos pensando que Dios es un anciano, de larga cabellera blanca, con una barba blanca larga, con sus brazos, sus piernas, sentado. Amados hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Esto lo dijo una persona cristiana. Así como lo escucha. Andar en la dignidad del Señor Jesús. ¿Qué espera el Señor Jesús de nosotros? Que le agrademos en todo. Y que en todas nuestras buenas obras que nuestro Dios nos permita hacer,
llevemos fruto para su gloria. Mire, hermano, por último le digo, porque el tiempo se me fue. Escúchame bien, mi amado hermano, y vamos a aprender este detalle de nuestro Dios. Antes que usted se preocupe por darle un fruto exterior al Padre, preocúpese porque Dios lo vea ya en usted. Escuche, usted debe de reconocer que está dando fruto delante de Dios, no delante de los hombres. Por eso muchas personas se equivocan, porque están más preocupadas por dar frutos delante de los hombres que darle fruto en su intimidad a Dios. Y cuando uno da fruto en su intimidad con Dios, se nota. Es un mensaje sin palabras, porque está conociendo a Dios en su intimidad. Mis amados hermanos, preocupémonos si estamos dando fruto delante de Dios. Dar fruto delante de Dios no es dar fruto exteriormente, no, hermano, no. Dar fruto delante de Dios es en su intimidad. En su intimidad, creciendo en santidad, en justicia, siendo irreprensible, agradándole a Jesús en todo, que todas nuestras obras den fruto y que crezcamos en el conocimiento de Dios para su gloria. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Si el Señor nos permite, la próxima semana vamos a terminar con el tema la dignidad en el Evangelio y vamos a ver los 3 puntos restantes, que de igual manera, amados hermanos, están impresionantes, edificantes, y vamos en el nombre del Señor a crecer juntos, amados hermanos, en el conocimiento de Dios y de las Sagradas Escrituras para la gloria del Padre. Yo le agradezco a nuestro Padre Celestial por esta bondad, esta bendición que el Señor nos permite poder compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Y también agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por brindarnos de verdad, amados pastores, este tiempo tan hermoso de compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo abundantemente su ministerio, su matrimonio y la iglesia que el Señor ha puesto en sus manos para la gloria del Padre. A todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, que el Señor les bendiga a todos abundantemente. Y si nuestro Dios nos concede la vida y no viene en esta semana, que el Señor nos permita vernos la próxima semana con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y reciban bendiciones y paz en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.